de las personas que más sabe y que más me gusta escuchar. Porque aprendo de lo que sabe y también de su forma. Felipe Pigna. Felipe, no, mentira. Con todos nosotros, con ustedes, con nosotros. Le damos la bienvenida con fuertes aplausos a él, pero al original, Esteban Gil García. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan? ¿Qué opinas de esto? ¿Tiene busito o no? Claro, tiene busito. Bien, bien. Está ayornado a los tiempos que corren. Sí. Porque yo soy mucho de buzo. Es actual. Así que, bueno, evidentemente... Está bien el peinadito, todo, Le pusieron ahí un buzo, un jopo. Los anteojos están puestos después, me parece. Lo que yo creo, Esteban, es que no te gustó la película. Estás un poco serio acá. Claro, y Estás bueno, enojado. puede ser. Sí, Saliste del cine. Un Esteban más enojado. Un Esteban Claro. enojado. Esperando mucho y te dieron nada. Claro. Eso, es un Esteban decepcionado con la peli que acaba de ver. Claro. Porque él siempre está más, tiene un gesto más amable. Entonces un gesto más adulto. Esa palabra te encanta, ¿eh? Ah, me encanta Esa palabra adulto. palabra. Hay palabras que me Esa, gustan un sí. montón, ¿eh? Como implumps. Implums me encanta. Sí. Bueno. Implums es como una implosión, Sí, pero una una abreviatura. Bueno, ¿cómo estás, Esteban? Tanto tiempo. Muy bien, compañeros. Sí, hubo miércoles muy álgidos, ¿no? De información política. Claro. Y bueno, así que me trasladé justo a este miércoles 2 de julio. Sí, así para hacerle algunas recomendaciones. Tenía ganas de venir con recomendaciones. Me encantan ¿sí? a mí. Y en este caso se me ocurrió, mientras pensaba, decir, bueno, en realidad voy a agarrar una cinematografía, ¿sí? Que un poco dialogue con su historia reciente, y se me ocurrió un cine que está muy en boga en este momento en América Latina. Realmente hay un boom, se habla de un nuevo cine chileno, ¿no? Mira. A partir de, bueno, de lo que es Pablo Larraín, también Sebastián Lelilio, Mirá vos, justamente, me encanta Chile. también Dominga Sotomayor. Ellos han ganado muchos premios internacionales, inclusive en el caso de Pablo Larraín y Sebastián Lelio han logrado filmar también en el exterior, ¿sí? Con producciones internacionales, con producciones norteamericanas. Bueno, lo que da cuenta de una tradición del cine que tiene Chile. Recordemos el documentalista Patricio Guzmán, que hizo la batalla de Chile, que se tuvo que exiliar obviamente a partir del golpe del 11 de septiembre de 1973, pero también Raúl Ruiz. Bueno, ha tenido directores chilenos históricos. Y bueno, hoy me parece que es una de las cinematografías más interesantes en lo que hace América Latina, ¿no? Me encanta la propuesta. Así que bueno, tenía ganas de empezar con Machuca de André Gut, que es una película que ya tiene algunos años porque es del 2004, pero para mí empieza un poco con este cine político de Chile. Estuvo hasta hace poco tiempo en lo que era Netflix, ¿sí? Ahí vemos algo. Bueno, ya hoy no está. El film nos traslada a Chile en 1973. Durante el gobierno socialista de Salvador Allende. Habla de una política que existió en la realidad, si bien los personajes son ficcionales, ¿no? El Ministerio de Educación, en ese entonces, del gobierno socialista, establece unas becas para que los niños vulnerables vayan a los colegios más importantes y más prestigiosos de Chile. En este caso es un colegio bilingüe privado que el gobierno le paga, obviamente, la beca a un niño de bajos recursos para que pueda ir a ese colegio, con la idea de la integración de las distintas clases sociales y con la idea de la igualdad, ¿no? Claro. La igualdad como gran concepto. Entonces, lo que hace la trama es tomar el punto de vista de Gonzalo, que es un chico de clase alta, justamente de alta alcurnia, de la sociedad chilena, que se empieza a ser amigo de Pedro Machuca, que es su compañero de banco. Y al principio cada uno se fascina con el mundo del otro, ¿no? Tienen 11 años, Machuca, el chico de los sectores populares, obviamente se fascina con el poder de consumo que tiene Gonzalo y su familia, y que tiene cosas que él no puede acceder. Y obviamente Gonzalo vive una aventura porque, bueno, va a la casa de
de Pedro Machuca, que viviría como lo que nosotros sería una villa, pero que ellos, no sé, por ejemplo, van a vender banderas de Chile en lo que eran las manifestaciones de la Unión Popular de Allende. Entonces siente como todo eso como una aventura, como algo más festivo, algo que no pasaba en su casa, Claro. que eran como más fríos, ¿no? Y bueno, obviamente la película nos va mostrando los ojos de los chicos, pero la situación álgida que empieza a haber en Chile previa al golpe de Estado del 11 de septiembre por parte de las Fuerzas Armadas conducidas por Augusto Pinochet, pero lo que nos empieza a mostrar es, bueno, las grandes movilizaciones populares, porque están las movilizaciones para defender al gobierno de Allende, porque ya había una situación obviamente previa al golpe de Estado, pero también estaban las movilizaciones de la derecha, que también Claro. eran igual de numerosas. Entonces, bueno, Bien. esa crisis como obviamente la van viviendo los chicos y como lo va a separar también, ¿no? Sí, Obviamente al ser sectores... Veía el tráiler, se veía espectacular, ¿eh? Sí, sí, Una sí. pinta tremenda. La verdad que la película es muy interesante, entonces es la primera que recomiendo, Machuca. Ahora venimos, digamos, más acá en el tiempo y tenía ganas de recomendarle Tengo Miedo Torero, de Rodrigo Sepúlveda. Esta se encuentra en Amazon Prime en estos momentos, y el film está basado en una novela de Pedro Lemebel, Claro. que, bueno, es un Sí. militante político, bueno, un artista plástico. Mirá Alfredo Castro. Claro, protagonizada acá por el mismo Alfredo Castro, que es parte, ¿no? Crack. de este nuevo cine chileno. Y en este caso toma el punto de vista de la loca de enfrente, ¿sí? La película, que es una chica trans, interpretada por, como decía acá muy bien nuestro compañero, por Alfredo Castro, que vive en un barrio popular de Santiago, y su vida cambia cuando conoce a Carlos, quien se hace pasar por un estudiante justamente de arquitectura. Estamos en 1986. Eso hay que decirlo, ya la dictadura chilena ya tiene varios años. Hacía muy poquito hubo un derrumbe en Santiago de Chile. Y bueno, justamente este arquitecto chileno se presenta como... Se empieza a acercar a ella, quiere hacer algunos trabajos. En algún momento le manifiesta la idea de que algunos compañeros de él puedan estudiar, pero en realidad se trata de un guerrillero que justamente pertenece al Frente Popular Manuel Rodríguez, que le hace un atentado a Pinochet en 1986. ¿Sí? Es el atentado que le hace justamente esta... Con Juli Silverberg. Divina. Claro, ella. esta organización guerrillera, está Juli Silverberg, Muy bueno. que también está en la... Porque estas son dos coproducciones. Que bueno, que lo que nos viene a marcar justamente es... nos cuenta la historia de amor entre una chica trans y un guerrillero. Bueno, algo de eso también había en El beso de la mujer araña, Manuel Puig, Claro, ¿no? sí, sí. Justamente es historia de amor. Acá un poco se repite, y lo que nos habla de la película es la dictadura chilena, la represión que había en ese momento, pero la represión política, la represión social. Le agrega algo que el cine no representó tanto, que es la represión a las disidencias sexuales, ¿sí? En este caso, así que bueno. Buenísimo. Interesante, y también acercarse a la obra de Pedro Lemebel. Sí, En el marco, digamos, de lo que estamos diciendo, que es el atentado que le hace justamente esta fracción guerrillera, que era el Partido Comunista Chileno en Armas. Estamos hablando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Augusto Pinochet. Hay una película que habla explícitamente de ese atentado, que se llama Matar a Pinochet, ¿sí? También está en Amazon Prime, y la película, bueno, nos cuenta cómo fue justamente este atentado, cómo fue planificado desde la figura de Tamara, que era la comandante del grupo. Bueno, una guerrillera chilena de mucho, obviamente, formada en las filas del Partido Comunista de Cuba, y en el contexto justamente de la dictadura de América Latina, muchas organizaciones planteaban el tema de que la resistencia a las dictaduras militares debían ser resistencias armadas, ¿no? Y la idea de matar al tirano para terminar con la dictadura política. Esa se mete más en lo que es la logística, ¿no? La traigo un poco porque en lo otro se toca
justamente más por arriba, pero acá me parece que ya toca un poco más en profundidad de cómo fue justamente ese atentado político. Así que bueno, y por último, ya volviéndonos más para acá en el tiempo, vamos Sí. a ir a Chile, pero de nuevo, pero de 1988, ¿sí? 2 años después. Y hay una película de Pablo Larraín que estuvo nominada a los premios Oscar, que finalmente no ganó, interpretada acá por un actor mexicano también llamativo, ¿no? Sí. Que es Gael García Bernal. Gael García Bernal. Sí. Esta película está en Netflix. Lo tiene ¿sí? alquilado. Convengamos. Sí. Los tiene alquilados, tal cual, el Neruda también. Sí, ¿no? sí. En EMA. En EMA, claro, sí. Trabaja mucho con el actor chileno. En este caso nos traslada a Chile, como decía, en 1988, cuando el dictador Augusto Pinochet, ya en Sudamérica había casi todas democracias, menos en Chile, entonces empieza a tener una presión internacional para que se valide por elecciones democráticas, Augusto Pinochet. Entonces lo que hace él es llamar un plebiscito con la posibilidad que si él ganaba ese plebiscito, continuaba 10 años más, sí, como mandatario chileno. Eso lo que posibilita, obviamente, era que había que votar por el régimen, por el Augusto Pinochet, sí o no, sí, obviamente. Los partidos políticos que en ese momento obviamente estaban proscriptos, estaban censurados, se agrupan del lado del no, y cuando falta un mes para las elecciones, como la censura era terrible, lo que le posibilitan es que tengan 15 minutos, tan solo 15 minutos en el horario de las 10, para justamente hacer publicidad y hacer propaganda para el referéndum, para que voten por el no. Ay, qué peliculón, por favor. Tremendo. Es buenísima. Tenía 15 minutos el no y tenía 15 minutos el sí, ¿no? Obviamente, le tienen que proponer justamente a la ciudadanía sus propuestas. Lo que al principio, justamente el no, lo que quiere hacer después de tantos años de censura, de 15 años de censura, es decir, bueno, la elección está para que gane Pinochet, porque si no la derecha fascista no lo llamaría. Lo que hagamos es contemos, después de todos los años de censura, lo que fueron los torturados, lo que fueron los desaparecidos, lo que fueron los exilados en Chile, y démosle voz a esa gente. Pero en un momento aparece un personaje de la ficción, que es Gael García Bernal, pero bueno, la campaña existió en la realidad, que es un publicista que se llama René Saavedra, que lo que dice es: no, vamos a hablar del futuro, no hablemos del pasado. Si bien obviamente se habla de lo que implicó para los detenidos desaparecidos, para justamente las torturas, se habla, bueno, de la deuda externa que contrajo, los exilados, todo lo que fue las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Pinochet. Se habla mucho del futuro. Entonces, a partir de ahí, lo que nos va a contar en ese marco es cómo se va pensando la campaña para derrotar en las urnas a Augusto Pinochet en ese referéndum de 1988. Buenísima. Esa película es una fiesta, ¿eh? Es una fiesta. La verdad que es una película Sí. interesante y tiene mucho de comunicación política. Para Claro, aquellos que les gusta, para quienes les gusta. la comunicación política, cómo son las charlas dentro de las campañas, cómo se discuten los conceptos o el Están los producto. argentinos, ¿viste? Están los argentinos chantas, que son los que les quieren hacer una propuesta de marketing, de otra comunicación. contraoferta. Sí. Entonces, en ese sentido me parece que es interesante, bueno, porque obviamente después todo lo que son este programa de 15 minutos que está pasado es casi como si fuera un documental, porque Claro. es todo material de archivo, obviamente, ¿no? Pues se pasa realmente cómo fueron estas campañas. Y bueno, ¿cuál Claro, es? las publicidades son reales. Las publicidades son propagandas reales. son reales. Ahí Son va, reales, ahí tal va. cual. Pero, Entonces, y además adoptan, o sea, es muy loco porque, bueno, tampoco quiero spoilear, pero adoptan el formato de publicidad de Coca-Cola, ¿entendés? El tipo se vio Claro. un par de publicidades de afuera y dijo, no, lo que viene es esto. Y no importa todo lo que había para la catástrofe de la dictadura, ni nada. Se corrieron el eje completamente y le ganaron más o menos en su cancha, digamos, en ese sentido. claro, si uno ve
obviamente la cuestión más documental, la cuestión de los archivos, lo que eran esos programas, era lo que para nosotros reconocemos como publicidad de Coca-Cola. Los dos estaban en el mismo marco, Claro. tanto lo que era la campaña del no y la campaña del sí. Se ve que era el producto estandarizado de lo que era la publicidad en ese momento. Claro. ¿no? Claro, exactamente. Entonces, Esteban, nuevo cine chileno. Sí, repasamos un ¿Nos poco. has recomendado? A ver, sí. Sí, Machuca de André Wood, esta película del 2004 que habla justamente de lo que fue una experiencia educativa durante el gobierno de Salvador Allende en 1973, antes del golpe de Estado. Después Tengo Miedo Torero, ¿sí? Acá de Rodrigo Sepúlveda, en Amazon Prime, basada en lo que es la novela del gran Pedro Lemebel. Ahí también hablamos de Matar a Pinochet porque las dos tocan el atentado ocurrido en 1986 contra el dictador. Y por último, sí, no, de Pablo Larraín con Gael García Bernal como protagonista. Esta película está en Netflix, que habla de lo que fue el referéndum, sí, que obviamente terminó con el gobierno de Augusto Pinochet. Está bien, narrativas vinculadas a la dictadura chilena, ¿no? Cine político en A este la caso. dictadura chilena, cine político, en que empezamos con los últimos días del gobierno de Allende y el golpe, y a partir de ahí, bueno, dos películas que se centran en el golpe y el fin de la dictadura. Está buenísimo, me encanta. Sobre todo para alguien que quizás está por irse a Chile, ¿no? ¿Qué sé Escúchame yo? una cosa. ¿sí? Ahora que la gente viaja tanto a comprar y Te da todo un pantallazo. eso, ¿por qué no te miras unas películas relacionadas también, ¿no? Una historia terrible de nuestros hermanos chilenos. Está bueno. Recordemos que Pinochet estuvo, ¿sí?, desde 1973 hasta 1990 en el poder, y una vez que justamente terminó su mandato, bueno, que tuvo que llamar a elecciones y hubo un presidente electo, pasó a ser jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, y una vez que terminó pasó a ser senador vitalicio. O sea, Sí, no, ninguna. nunca Bueno, fue, eso. no fue juzgado de manera inmediata como sí ocurrió, digamos, en el juicio de 1985 en la Argentina. No, Hago- claro, es que en ningún otro país de América Latina, ¿no? Hubo juicios como acá en la Argentina relativos a la dictadura. Realmente somos en ese sentido un ejemplo. Está bueno. En relación a eso, está para ver también de Pablo Larraín la peli El Conde, que Claro. es un poco una sátira de los últimos días de Pinochet Claro. en su casa, enclaustrado, Claro. digamos. Está la metáfora que Pinochet en realidad es un vampiro, ¿no? Sí. En la película, pero sí. es muy interesante porque habla también de las otras causas, de las causas de corrupción, las causas de delito de lesa humanidad, pero también de corrupción que afrontó Pinochet y la familia de Pinochet. Esteban, excelente, muchísimas gracias. Espectacular regreso con estas recomendaciones. Súper interesante. Súper interesante. Alguna quizás vea esta noche. Y bueno, gracias, compañero. Nos Ustedes. reencontramos ahora el próximo miércoles, no, porque no hay clases. Bueno, Día de la Independencia, escúchame. No Vamos a falto estar más. celebrando. No falto No más. falto más. No faltó más. Este, Sí, eso lo vas a enmarcar, Esteban. Esto se va a enmarcar. Bueno. Es un retrato Está bien. confeccionado por la ministra Virrubino. No es IA, esa mano alzada. Hay que hacerle la firma, Vic. Esto es un Vic auténtico, ¿sí? Se lo va a llevar Esteban, pero por ahí habría que marcárselo, ¿no? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Esteban? 7 de agosto. ¿Cómo te ves recibiendo esto de regalo encanta. por parte de Fuera de Órbita? ¿Sí? Me encanta. Pero para Bueno. algo más, amiga. Nunca le trajimos un alfajor, nada. Bueno, el retrato de un alfajor. Está bien. El retrato de un alfajor, regalazo. Me parece un regalo. Más que confort. Gracias, bueno, gracias, Esteban. Esteban. Hasta luego.